Conexión Vital. Conexión Vital. Muy buenas noches, bienvenidos a Conexión Vital. Para Karen Dondi, periodista, es un placer acompañarles nuevamente esta noche para informarle más sobre lo que acontece en nuestro país. Nuestro invitado del día de hoy es el señor Gustavo Piedra, quien es el presidente de la Cámara Nacional de Radio. Desde España nos acompaña nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, don Gustavo, y todos los que nos están viendo en este momento a través de la pantalla. Buenas noches. Estamos aquí con un lamentable invitado, realmente, porque si no estuviéramos en esta coyuntura, no hubiéramos invitado a don Gustavo, quien representa la injusticia que está sucediendo en este momento con la radio y televisión costarricense. Bueno, ahora vamos a saludarlo, don Gustavo, pues es un placer para Conexión Vital que usted esté con nosotros y yo quiero contarle a nuestros amigos televidentes que don Gustavo, además de ser el presidente de la Cámara Nacional de Radio, es el vicepresidente de AIR y yo quiero que sea él quien me cuente un poquito sobre usted, primero que nada, para luego ya llegar a nuestro tema preocupante para la población costarricense, preocupa también al sector agropecuario, ya que la radio es parte de la familia costarricense, es parte de las zonas rurales, es parte de nuestra producción nacional. Adelante, don Gustavo. Muy buenas noches, don Fran, Karen, un placer estar aquí en el programa Conexión Vital. Sí, bueno, básicamente la Cámara Nacional de Radiodifusión alberga radio y televisión. Ha sido una cámara que ha velado por la libertad de expresión, ha sido una cámara que a través de más de 75 años ha aglutinado a los concesionarios formales de radio y televisión. También, como usted lo dijo en la introducción, yo represento a Canara ante la Asociación Internacional de Radiodifusión, que es un organismo que vela por la libertad de expresión en las Américas. Son más de 18,000 radios y televisión unidas bajo esa gran sombrilla que se llama la AIR. Acaba en el mes de octubre de darse las elecciones del nuevo directorio y Costa Rica, a través de mi persona, tuvo el enorme orgullo de presentar su nombre en la fórmula y fuimos elegidos como vicepresidentes. El presidente es el señor Paulo Tonet Camargo, representante de Globo de Brasil, que es uno de los grupos de radio y televisión más fuertes a nivel mundial. También está la gente de Caracol, de Colombia. De Colombia, Radio está Caracol, también claro. La gente del Clarín, don Eugenio Sosa Mendoza, que es el representante de Clarín y de Radio Mitre. También está la gente de TV Azteca y NAB, que es la National Association Broadcasting de los Estados Unidos. Ahí se manejan temas globales, como son los temas de los fenómenos que estamos pasando con Internet, con YouTube, con Google, con todo ese tema de la responsabilidad que debe de tener los comunicadores que están utilizando el espectro digital, ¿verdad? Y ya hay jurisprudencia interesante. El gobierno, el ABER, que es la Asociación Brasileña, está promoviendo un proyecto interesantísimo para sentar responsabilidades a los comunicadores en redes sociales, porque a la democracia no le hace nada bien las posverdades, los mensajes de odio, esos mensajes, ¿verdad?, tergiversados, las posverdades. Entonces, todos esos temas en la AIR se abordan en el primer nivel, ¿verdad?, con los grandes actores del mundo de las telecomunicaciones, Karen. Qué interesante, don Gustavo, y por eso usted está con nosotros en este momento, porque también Conexión Vital quiere que nuestra población aprenda. Queremos educar también a nuestros televidentes. Y la radio es educación. La radio, reitero, es parte de la familia costarricense y
Lo que está ocurriendo en Costa Rica en torno a una subasta elaborada por el Poder Ejecutivo, pues nos tiene a todos sumamente preocupados, y a nuestro director Francisco Doralanés, que está en España, también sumamente preocupado, porque vea que ya es un tema mundial. Usted, como representante de AIR y de esas más de 18,000, me dijo. 18,000 radios y televisoras están también preocupadas por lo que acontece en Costa Rica. Correcto. Para empezar, la ley de 1954 fue creada. Para ese momento, el mundo de las comunicaciones en Costa Rica era solo radio. No estaba ni televisión, ni tan mucho menos los servicios digitales que vemos hoy, desde telefonía, cable, internet, ¿verdad? Entonces se arrancó empíricamente, casi que el radiodifusor era un pionero, porque no existía absolutamente nada de lo que era radio. Canara nace en esa década, ¿verdad? De los 40, 50, y lo que se tenía era una licencia, es una licencia de explotación. Pero sí les puedo decir y asegurar, como el caso de Radio Sinfonola, que el mensaje caló muy, muy fuerte en la población. Fueron personas visionarias que no jamás veían a la radio como un medio para enriquecerse. La radio ha sido compañía, ha sido servicio, siempre ha estado al servicio de causas nobles, al servicio del entretenimiento, la cultura, la información. Y así se fue desarrollando, con esos hombres y mujeres visionarias, desarrollando un servicio. Fue posteriormente que entró en la década de los 60 la televisión, pero seguía siendo cubierta bajo la sombrilla de la ley de radio. Para ese momento se había determinado un monto que hay que pagar por el uso del espectro radioeléctrico. Es un monto anual que se paga, ¿ok? Por la concesión. Vino el desarrollo de la radio, empezó la FM, anteriormente era AM, luego entró la FM, y se fue desarrollando, y en el año 2008-2009, con la apertura del mercado de las telecomunicaciones y el TLC, hay un cambio abrupto, ¿verdad?, en el mundo de las comunicaciones. Eso es importante que la población entienda, que la radiodifusión, o sea, radio y televisión abierta, es gratuita. ¿Qué significa eso? Que para que la población la acceda, lo que basta es dar una perilla, dar un on, y tiene derecho a una información sin restricción, sin limitación, abierta, y realmente un pilar importante para la formación de criterio, para la formación de opinión. En el año 2009 empiezan a llegar nuevos actores que van a usar también frecuencias, como el caso de la telefonía celular, de internet, de cable, y eso es una apertura, una globalización que se venía, y la radio nunca ha estado en contra de. Más bien, si esta mesa fuera el espectro radioeléctrico, la radiodifusión ocupa un 3% de las frecuencias disponibles, un 3%. El 97% lo llegaron a utilizar las grandes empresas nacionales e internacionales de telefonía, de cable, de internet, pero ellos se rigen por otro tipo de ley. Se creó la Ley General de Telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque la ley de radio se hizo para regular y normar una actividad analógica que desde 1954 es el mismo sistema analógico. No ha habido un cambio. En cambio, la telecomunicación tiene otra naturaleza de funcionamiento. ¿Cuál es? Que se da un servicio y se recibe un pago por el servicio. ¿Qué significa eso? Que si la población tiene un teléfono celular, si no paga ese teléfono, no tiene servicio. Celular. Si tiene internet y no paga la internet, no tiene servicio de internet. Eso es un servicio público. El hecho de que la telecomunicación sea un servicio público está regulado por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, que es la ARECEP. La radio no es un servicio público, es de interés público. Entonces, las naturalezas de las concesiones son distintas. Son dos mundos totalmente aparte, el mundo digital y el mundo analógico. Entonces, ¿qué ha pasado?
si bien es cierto, lo que debe de pagar los concesionarios no al Estado, a la SUTEL, es un impuesto de regulación. Eso no va a las arcas del Estado. Ese impuesto es para que SUTEL, que es el ente regulador, tenga recursos para ejercer la regulación, el control de la actividad de radiodifusión. Ese monto se desfasó. Nunca la Asamblea Legislativa, ni las anteriores asambleas legislativas, ni los gobiernos anteriores se dieron a la tarea de traer a valor presente lo que se pagaba desde 1954. Aclaro que no es responsabilidad del concesionario, es del administrador. Esa responsabilidad recae en el Poder Ejecutivo y en la Superintendencia de Telecomunicaciones con la Asamblea Legislativa. Entonces, ha sido injusto, sinceramente, que nos tachen de que somos sinvergüenzas, de que somos ladrones, de que estamos saqueando las arcas del Estado. Eso lo ha dicho públicamente en conferencia de prensa el presidente de la República. Y no es de recibo, porque esos montos se desfasaron no por responsabilidad de nosotros. Canara ha presentado 2 proyectos de ley en la década de los 90 y a principios del 2000, donde traemos a valor presente algo tan sencillo. ¿Cuánto significa 120,000 o 6,000 colones de hace 40 años? Traerlo a valor presente es un ejercicio financiero sencillo y ya se presentó, y el gobierno de la República en esta asamblea no lo quiso aceptar. O sea, no hay interés para poder ajustar ese impuesto que debemos de pagar. ¿Por qué? Porque ha sido durante 3 años y medio esta administración señalar que pagamos muy poco y ganamos muchísimo, y eso no es justo porque no se le está diciendo correctamente la información a la población. Entonces, ahorita, ¿qué estamos, doña Karen y don Francisco? Bueno, el gobierno, desde que el presidente Chávez fue candidato, había públicamente adversado a la radio y la televisión, denominándolo prensa canalla, porque era una prensa que pensaba distinto quizás a los intereses que tenía en ese momento el candidato. Y él, en videos que tenemos y que han circulado, él claramente dice: voy a causar un tsunami de destrucción. O yo, Ignacio Santos, o yo, René Picado, esto se acabó, ya van a dejar. Eso fue las declaraciones. Y todas esas declaraciones que se hicieron en el año 2021 vinieron a concretarse el pasado viernes 21 de noviembre del 2025. ¿Cómo? A través de una subasta al mejor postor, elaborada por el Poder Ejecutivo a petición para SUTEL, para que confeccionara un cartel de subasta, el cual obtuvo 29 objeciones, señalando, Canara señaló, indicó y advirtió que era un cartel fallido, que carecía de elementos técnicos y elementos legales, que se pasaba por encima el Estado de Derecho, el derecho que tenemos los radiodifusores, porque nosotros firmamos un contrato con el Estado que habla de la prórroga automática, cumpliendo una serie de obligaciones que tenemos los radiodifusores, y que ya la SUTEL dictaminó cuáles eran las frecuencias que optaban por la renovación. Y Canara, el 98% de las frecuencias de Canara son aptas para la renovación. A pesar de todas esas indicaciones y de esa situación, el gobierno siguió llevando a cabo esta subasta al mejor postor, que significa el que más plata tiene. 29 objeciones. 29 objeciones. 29. Se rechazaron absolutamente todas las objeciones que Canara había señalado y advertido con suma preocupación. No solo Canara, la comunidad internacional, la AIR, envió 3 pronunciamientos exhortando al gobierno de Costa Rica a que tuviera mucho cuidado, de que respetara el Estado de Derecho y que no amenazara con que el pueblo de Costa Rica siguiera teniendo diversidad de voces, diversidad de opciones y pluralidad en escoger la radiodifusión.
Ahora sí, vámonos hasta Barcelona, España, con nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés. Gustavo, escuchar esta versión de ustedes, porque evidentemente, a pesar de que ustedes tienen voz, en general la radiodifusión o los elementos de la radio nunca se habían, o yo personalmente no había escuchado la manifestación de esto hacia nivel público en tanto detalle. Eso confirma básicamente lo que uno como costarricense ve, que aquí hay un pleito directo del presidente con los medios de comunicación, con algunos que él ha dicho abiertamente, don René Picado, me parece que ha nombrado también a Canal 42 en otros momentos, y ha tirado directamente a diferentes medios para tratar de traerlos abajo. Uno como abogado, tengo un doctorando en Derecho Público, cuando lo escucho hablar, y usted ahora hizo una acotación que es sumamente legal, a pesar de que nos aclaró que no es abogado, de que él habla de que se le están robando las arcas al Estado. Es imposible que una radio o televisión, aunque pague lo que pasaba hace 50 o 100 años cuando se hizo la ley, le esté robando arcas al Estado, porque esto es un canon, no es un impuesto. Y cuando hablamos de cánones, tienen que haber contraprestaciones. Y una subasta por un canon es como el derecho de uso de algo, y en el Estado todos los derechos de uso tienen que estar fundamentados, no pueden ser arbitrarios. Y si yo llego a hacer una subasta a la alza, evidentemente, con un precio mínimo, no estoy fundamentando el por qué tengo ese canon. Yo no he tenido acceso a ver el estudio que hicieron para determinar los precios actuales, no sé si son altos, si son bajos, si son los correctos, pero también el SUTEL, que es la que lo ejecuta, obvia el principio de proporcionalidad. Vos no podés hacer la actualización de un impuesto, de un canon o de una tasa y pasar de pagar 1 colón a pagar 1000 colones porque era lo correcto. No, el Estado como tiene que asumir la responsabilidad e ir haciendo un incremento paulatino, si es que el caso, que el único monto que me sé es el de los 3.600 millones o 3.6 millones de dólares, no recuerdo exactamente, que pagó Canal 7 por la frecuencia y que venía de pagar, creo que había dicho el presidente, 1.400.000 colones. Eso es desproporcionado y ni Canal 7 tiene que ser sometido a eso, aunque sea una gran empresa. Eso, ¿con qué da el traste? Dejando un poquito de lado la televisión en este momento. Los empleados de Canal 7, los programas de Canal 7, las coberturas de Canal 7, porque al final es una empresa que mantiene una estructura de personas, una estructura de servicios, un encadenamiento de la producción audiovisual que tienen ellos. Y en menor escala pasa exactamente lo mismo con una radio pequeñita en Upala. Pagaba un canon acorde al que tenía, o tal vez era hasta gratis, dependiendo del que fuera, y ahora lo ponen a competir por precio y quedaron fuera, como pasó con Sinfonía. Aquí lo que vemos es que por un pleito personal, al parecer del presidente con X elementos, pagaron un montón de pequeñitos que al final de cuentas se quedaron sin radiodifusión, y René Picado llegó y pagó y seguirá pagando si es del caso, mientras sea negocio, porque es un empresario y es lo correcto que pasa con los empresarios. El día que ya no es negocio, lo apago y vámonos. Yo con don René Picado no tengo nada, pero Canal 7 es uno de los íconos nuestros como empresa en Costa Rica, al igual que Lisa, al igual que otros, ya sean de naturaleza pública o privada. No podemos obviar el peso que ha tenido en la historia de Costa Rica ese canal y llegar a sacudirlo porque tengo un pleito personal con él. Es tremendo. Me gustó mucho lo que hablaste ahora de que han estado trabajando en la responsabilidad de los comunicadores y que que la Asamblea Legislativa, me pareció que dijiste que no le había dado trámite a ese proyecto de ley. ¿Es correcto? Sí, a ver, de todas estas acotaciones importantes que haces, es importante aclarar desde nuestro punto de vista que no es de recibo cuando se trata de inducir al error a la población, llegar y castigar públicamente el éxito de una empresa no es válido en un Estado de Derecho y en una democracia. Llegar y decir que Canal 7 está robándole a los costarricenses porque paga muy poco y gana muchísimo y vende la pauta muy cara. Hay que aclarar, porque eso es justo de aclarar, y ya Canal 7 hizo el ejercicio de esa aclaración, de que Canal 7, si vende mucho, también al fisco le da mucho.
y Canal 7 es una empresa formal como todas las emisoras y televisoras, como vos bien lo indicás, proporcionalmente cumplimos con nuestras obligaciones, y Canal 7 todos los meses va a Hacienda y presenta lo que le corresponde pagar por el impuesto al valor agregado, y a final del periodo fiscal lo que le corresponde de renta, y todos los meses con la responsabilidad que tenemos con el régimen de salud, con la Caja Costarricense, más las patentes, más el Ministerio de Salud, etcétera. Canal 7 le presentó públicamente a la ciudadanía cuánto le genera al Estado diario. 14 millones de colones diarios es lo que Canal 7 le aporta al Estado costarricense, pero eso no es vendible, ¿verdad? Eso no se va a informar jamás desde una conferencia de prensa a la ciudadanía. Hay que decir, pagan muy poco. Ya esa actividad comercial está tasada en Hacienda. Entonces no es justo cruzar esas dos líneas, ¿verdad? De que una cosa es lo que le corresponde pagar por impuesto a cada radio y televisora, que no es responsabilidad de nosotros, sino de la Asamblea Legislativa en coordinación con el Ejecutivo. Y otra cosa es el tema de las concesiones, que hay que renovarlas porque así lo dice el contrato. El contrato es muy claro, y usted, don Frank, como abogado sabe que un contrato donde tiene una cláusula que dice este contrato podrá ser renovado por un mismo término, un mismo periodo, cumpliendo las siguientes especificaciones. Todos los radiodifusores nos presentamos ante el MISIT, que es el ente que maneja todo este tema de radio y televisión, diciéndole al MISIT que nuestra voluntad es seguir brindando el servicio de radiodifusión libre y gratuita a la población. Lo que corresponde es que el Ejecutivo nos hubiera respondido. Desde el 2022 se hizo esa solicitud formal y nunca fuimos notificados. Lo que recibíamos información era desde las conferencias de prensa, ¿verdad? Las declaraciones incendiarias, los mensajes violentos del presidente, pero eso creó una incertidumbre y una inseguridad jurídica muy, muy peligrosa para una democracia, ¿verdad? Nos sentimos durante estos 3 años y medio los medios de comunicación formales con la espada de Damocles encima, como diciendo, cuidado con lo que hablan, cuidado con lo que dicen, porque los puedo castigar, ¿verdad? Porque tengo en las manos un proyecto que puede ir a subasta, entonces tengan cuidado. Y algo más grave, el presupuesto que tienen las instituciones del Estado, como el INA, como el ICE, como la Caja, etcétera, tienen dentro de su obligación la comunicación institucional, o sea, los mensajes a la radio y a la televisión. Algunos gobiernos en Latinoamérica, más que todo, han utilizado la pauta estatal para premio o castigo, ¿ok? De acuerdo a la línea editorial de los medios, y eso es gravísimo. Esto que hemos venido sistemáticamente viviendo los medios de comunicación en Costa Rica es un modelo utilizado en Venezuela, el caso de Radio Caracas Televisión, con sendos pronunciamientos y condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hicimos el comparativo de lo que pasó en Venezuela y con lo que está pasando en Costa Rica y no dista absolutamente nada. Es el mismo patrón de conducta sistemático de cómo acallar las voces diversas, la pluralidad, y cómo callar, porque la prensa tiene que ser por naturaleza incómoda. Cuando nosotros, la prensa, seamos acomodados, pasamos de hacer prensa canalla a prensa vasalla. Y ese término deja de ser la naturaleza de la radio y la televisión, porque si algo ha caracterizado y ha orgullosamente diferenciado a Costa Rica, es su modelo democrático y diverso. Somos ejemplo a nivel mundial de cómo el espectro radioeléctrico se puede manejar, distribuir equitativamente y eficientemente. Y esa es una obligación
que tiene el poder ejecutivo de administrar correctamente un bien demanial del Estado, que son las frecuencias, y que con este defectuoso proceso de subasta, lo que demostró fue que dejó el 80% de las frecuencias totalmente vacías, desierto. Es como que le echara, yo estuve en la Asamblea Legislativa antier con una actividad del agro y ellos me pedían una explicación de qué había pasado. Y le digo, bueno, el espectro radioeléctrico, o sea, al dial le echaron herbicida, para que se entienda, o sea, lo mataron. Y es un concurso con un despropósito, porque el propósito era una distribución equitativa y la accesibilidad que debe tener la población. Y lo que vino fue más bien a beneficiar a los grupos grandes y eliminó a las radios y el acceso a la población a tener esa información que, como dije anteriormente, en Costa Rica hay una realidad. La conectividad de Internet, la brecha digital no se ha cerrado y hay muchísimos lugares en Costa Rica en que no tienen Internet. Y la única forma en que esas poblaciones están entretenidas, informadas, comunicadas, es a través de la radio, porque la radio penetra a través de esas pequeñas emisoras culturales, regionales, educativas, religiosas. Es la radio la que penetra. Entonces, este despropósito que advirtió Canara de este fallido intento por acallar las voces, la población sintió amenazada realmente. ¿Qué es lo que estaba pasando? Sintió amenazada y el agro, su derecho. Don Gustavo, se siente muy amenazado. Porque yo que he sido periodista de radio durante muchísimos años, desde las 5 de la mañana por más de 22 años, hemos informado al sector agropecuario, lo hemos acompañado, ¿verdad? Porque por eso yo digo que somos todos una familia. La radio es parte de la familia costarricense. Nuestro compañero en España. Esta explicación de lo que han venido escuchando, de lo que uno conoce como abogado y de lo que el presidente ha venido haciendo, lo que vemos es un acto de total autoritarismo al estilo de Maduro o de Hugo Chávez. Aquí lo que vemos es tratar de acallar a un sector para quitarse un enemigo, digo yo enemigo, o alguien que él ha señalado que tiene que castigar como prensa canalla, sin importarle que para quitárselo destrozó todo un sistema y un entramado productivo que al final de cuentas es producción, se lleva sustento a los hogares de muchas personas. La cultura la atacó directamente, la religión, la transferencia de información a nivel educativo, todo esto lo está atacando por solo su problema, que al final radica en que él no entiende cómo funciona un negocio. Él no entiende la diferencia entre un impuesto y un canon, no entiende la diferencia entre que esto es de interés público y no un servicio público, y que al final el Estado a través de sus ustedes no es el dueño de las frecuencias, las administra, es un bien demanial de todos nosotros. Y yo como costarricense quiero que haya la mayor cantidad de oferta para que Canal 7 no pueda cobrar una locura, como dijo el de Pauta. Pero si ya no hay oferta y deja solo a Canal 7, y es una empresa, lo lógico es que los precios vayan a subir, y apoyo que Canal 7 lo suba. Si se quedó solo en el mercado, por culpa de él, lo va a tener que hacer. Es una empresa y tiene que sacarle la máxima rentabilidad a lo que hace. Pero en medio de eso nos dejó a todos, los demás costarricenses, sin radio, sin acceso a otros canales, sin radio barata, sin gente informando a través de la radio, escuchando los partidos de fútbol, que yo soy un gran fanático del fútbol. Nos vamos a quedar sin todos estos programas de opinión y sin todo este tipo de cosas que al final de cuentas forman parte de nuestra idiosincrasia. La gran cantidad de opiniones, poder escuchar a los que están a favor del presidente, los que están en contra, los que van con Liberación, los que van con el Frente Amplio, etcétera. Los liguistas, los apricistas, lo que hizo fue meternos en una caja todos por un problema que tiene él con alguien específico. Eso es como para buscar a alguien, paralizar el país, ir casa por casa para lograr encontrar a alguien o poner una bomba en una cuadra para matar una mosca. Don Gustavo. Al final de cuentas lo que tenemos es un acto de autoritarismo en el cual todos los costarricenses sufrimos, no solo los dueños de las pequeñas radios que se quedaron y no solo el dueño de Sinfonola, todos los que nos gustaba la radio y nos gusta la radio, terminamos sufriendo con esto. Sí, Francisco, correctas sus apreciaciones. Karen, yo quería también externar la preocupación
de lo que se está generando en la sociedad por esos mensajes de odio y violencia. Tenemos índices de violencia impresionantes, ¿verdad? Son récords nada orgullosos, ¿verdad? De la cantidad de homicidios, de una sociedad violenta, complicada, pero cómo no, si el máximo, la máxima autoridad de este país es así, es un reflejo de la violencia, lo que estamos viviendo. Y lo que nos preocupa muchísimo es la institucionalidad. Uno no puede pensar que de un presidente se hable de la institucionalidad como una red de cuido, como si estuviera al servicio de unos intereses los tres poderes del Estado costarricense. Algo está pasando mal si esta persona cree que la Contraloría está mal, si el Tribunal Supremo de Elecciones está mal, si el Poder Judicial está mal, si el Poder Legislativo está mal. Esa erosión sistemática diaria contra la institucionalidad es lo que ahorita celebramos que la Sala Constitucional se haya pronunciado y le haya protegido. Ahí sí hay una red de cuidado de la democracia, porque la Sala Constitucional acogió lo que un ciudadano reclama de que tiene derecho a tener acceso sin restricción, sin importar en qué lugar de Costa Rica esté, porque vio amenazada. Y la Sala Constitucional entendió el clamor del pueblo, porque este tema no es un tema de un sector y el tema del agro no es un tema de un sector, es un tema país. Es un tema país. Es un tema país. Gustavo, que tenemos todo el derecho de reclamar. Que tenemos derecho de reclamar, y por eso, don Gustavo, nosotros en Conexión Vital estamos con ustedes en esta parte tan importante de la democracia y de hacer patria. Ya debemos cerrar por cuestiones de tiempo, agradeciendo también a este delicioso cafecito de nuestros productores, Taza de la Excelencia, el cafecito Vista al Valle, donde cerramos también recordando, estamos en recolección de café y muchos de nuestros recolectores tienen ese radiecito con transistores, claro. ¿Verdad? Ahí, así es que gracias a nuestros recolectores por este cafecito, gracias a usted, don Gustavo, por habernos acompañado en este programa, y llevaremos esta tarea con ustedes. El sector agropecuario está de la mano de la radio costarricense. Necesitamos a la radio también en nuestros hogares, en nuestras actividades. Francisco, ya cerramos. ¿Tú querías mencionar algo final? Con esto de la red de cuidado que habla el presidente tanto, que amenaza, ya van casi 4 años desde que asumió, 3 años y medio desde que asumió la presidencia, y yo creo que si había una red de cuidado, el presidente es el que la está dirigiendo ahora. Cambió el actor, por decirlo de alguna forma. No hay una sola denuncia, no hay una, por nadie que haya estado en la supuesta red de cuidado que viene beneficiando a ciertas personas. Lo que hay son señalamientos, afirmaciones, insultos, eufemismos, pero no hay una sola denuncia, ni un solo proceso de corrupción para el pasado. ¿Que había corrupción? Probablemente sí la había. De hecho, hay procesos que datan de hace mucho tiempo judiciales. Pero este gobierno ha señalado por todo lado, a través del presidente, corrupción, y no tienen una sola denuncia. No hay una hoy en día que se esté tramitando. Entonces, ¿dónde está la red de cuidado? O son ataques personales, como digo yo, contra ciertos grupos que no les den gracia para no poder difundir su mensaje de odio e incrementar hasta en las marchas nuestras, que eran pacíficas. Ahora llegan los contrarios a increpar, cosa que Costa Rica se ha caracterizado porque nos hemos podido sentar siempre pensando diferente en una sola mesa y dialogar para llegar a acuerdos. En este momento no conoce ni de matemáticas, porque habla de 40 diputados y no hay posibilidad matemática de que pueda llegar a eso. Eso no hay. Ocuparía obtener el 60% de los votos del país y su techo quedó en 37. Hay que pedirle a Dios que el autoritarismo salga del país y que podamos tener un futuro presidente que realmente quiera la socialdemocracia y que lleve el desarrollo del país sin afectar la libertad de empresa. En 30 segundos, por favor, don Gustavo, su cierre.
estamos en la antesala de unas elecciones particulares. Me parece que desde la Segunda República del año 49 a la fecha no ha habido un proceso electoral más importante, más estratégico, porque se está jugando todo un sistema. Yo, como mensaje final, le pediría a la población que se instruya, que razone el voto, que valore cuáles son realmente la patria y que nosotros hemos tenido una patria de oportunidad, una patria de respeto, que podemos pensar distinto, pero eso no nos hace distantes. Por el contrario, tenemos que tender puentes y esa es la forma como el costarricense, como nuestros antepasados han podido forjar y formar una institucionalidad que ha funcionado y nos ha puesto como ejemplo a nivel mundial. La Suiza centroamericana, que qué pena que se nos pueda ir de las manos. Entonces el llamado es para votar, la importancia de ejercer ese derecho sagrado de elegir nuestras autoridades. Muchas gracias. Hacemos patria, cosechamos democracia en Conexión Vital. Buenas noches. Conexión Vital. Conexión Vital.